ayer pasada a las 9:30 terminó ya la discusión y la votación, sobre todo en la Comisión de Hacienda Integrada con Presupuesto, de la rendición de cuentas y mensaje presupuestal de la Cámara Baja, o en la Cámara Baja, ahora pasará a plenario. Y por ese tema estamos recibiendo con muchísimo gusto a Conrado Rodríguez, integrante de la coalición de gobierno, diputado del Partido Colorado. Bienvenido, gracias. Buen día, muchas gracias por la invitación. Mucha discusión hubo, ¿no? Aún dentro de la coalición, de los ajustes finales, con una reasignación que no sé si es menor o no. ¿Cómo calificarías el trabajo que se hizo hasta ayer? Yo pienso que el trabajo fue muy bueno, fueron días muy intensos los últimos, yo diría los últimos 5 días, en los cuales estuvimos desde temprano trabajando en el ámbito de la coalición hasta tarde en la noche cada uno de estos últimos días, pero fuimos llegando a conclusiones y acuerdos, y eso ha sido muy importante. Nosotros teníamos poco margen de maniobra en virtud de que tenemos una prohibición constitucional. Nosotros no podemos aumentar el gasto que viene del Poder Ejecutivo. Lo que nosotros sí podemos hacer son reasignaciones internas dentro del presupuesto nacional, sobre todo mirando los créditos que no han ejecutado los distintos organismos cuando hay durante varios años un histórico que no se ejecuta en determinado rubro. Bueno, entendemos de que esos créditos se pueden traspasar a otro organismo para poder reforzarlo. Esa es la mecánica presupuestal que nosotros seguimos. Hicimos reasignaciones muy importantes por valor aproximadamente de 10 millones de dólares. 500 millones de pesos, ¿no? Aproximadamente. Sí, aproximadamente son 500 y poquito, o sea, es un poco más de 10 millones de dólares. Es importante porque generalmente tenemos a veces un poquito menos en Cámara de Diputados, unos 7 millones. Esta vuelta tuvimos algo más de margen y eso nos permitió poder cumplir con diferentes expectativas y diferentes requerimientos de los organismos públicos y de muchos sindicatos de los diferentes organismos, ¿no? La parte más importante, a ver si entendí bien estas reasignaciones, tiene que ver con 240 millones que le otorgaron que le destinaron a la Universidad de la República, la mitad al Hospital de Clínicas y la mitad a la universidad, sobre todo para becas. ¿Qué pasó, pensando en el tema de educación, englobando ahí, qué pasó con lo que pedía la ANEP? Bueno, lo que pedía la ANEP, va a haber una inversión importante de 500 millones de pesos para el año 2024 y otros 500 millones de pesos para el año 2025. También estamos hablando de 12 millones de dólares, un poco más, cada uno de los años. Eso se utilizan parte del propio presupuesto de la ANEP, que se utilizaba para la infraestructura, que a veces no se pueden ejecutar durante los diferentes años. Bueno, hay una autorización legal para poder ser utilizados para el rubro cero. ¿Qué significa esto? Para poder pagar sueldos, para poder crear cargos, y eso, bueno, en definitiva fue el acuerdo de la coalición. Así que específicamente la ANEP, la educación, pero la ANEP va a contar con más recursos en esta rendición de cuentas. Creo que es una gran noticia, conjuntamente con la de la Universidad de la República que tú reseñabas. Para nosotros fue muy importante poder primero intentar un financiamiento para un programa que tenía el Hospital de Clínicas con respecto a la salud mental y las adicciones. Creíamos que era importante financiarlo porque ahí había una planificación por parte del doctor Álvaro Villar que nos pareció buena. Él nos vino a ver, nos explicó, nos dejó un dossier, vino con su equipo para explicar. Creo que era algo muy bueno poder, por ejemplo, que hubiera atención a las personas que tuvieran adicciones en puertas de emergencia, que pudieran haber camas en clínicas dedicadas a eso, que pudiera existir un centro diurno también para el control y el seguimiento, y también algunos programas para poder hacer el seguimiento de las personas que llegan al Hospital de Clínicas, que son muchas, y que para nosotros, la coalición, para el Partido Colorado, pero para la coalición era fundamental poder conseguir un financiamiento. Así que eso se logró, tanto lo de clínicas como algunos pedidos que realizó el rector Arim. Claro, ¿respecto a qué? ¿A lo de las becas? Arim hizo pedidos con respecto a las becas, con respecto a horas docentes, con respecto a la descentralización de la Universidad de la República, sobre todo en el litoral del país, Soriano y Colonia. Allí va a haber una sede de la Universidad de la República. Hay una sede de la universidad en 33 que también se le van a poner recursos.
Así que creemos bueno, a ver, se hizo un esfuerzo para poder cumplir con esos requerimientos. Y con respecto a esas tensiones que bueno, trascendieron dentro de la coalición de gobierno por propuestas de último momento que habría realizado Cabildo Abierto, ¿no? De incrementar parte de esas reasignaciones al Ministerio de Defensa, es decir, a las Fuerzas Armadas. ¿Fue uno de los temas más complicados? No, yo no diría que fue complicado porque quien es el representante de Cabildo Abierto, el diputado Perrone, lo dijo en el ámbito de la coalición, lo dijo en tiempo, a mi juicio. No fue anoche. No fue anoche. Anoche vino algún financiamiento sobre el tema, que en realidad ese sí no estaba discutido, el financiamiento. Por lo tanto... ¿Cuál? ¿Qué financiamiento? No, era un financiamiento que le daba el propio Perrone o el propio Cabildo Abierto. No había sido discutido en el ámbito de la coalición. Yo creo que lo importante es, bueno, caminar de acá al plenario de la Cámara, que se va a realizar el próximo lunes, para ver de qué manera, bueno, se puede lograr un acuerdo. Lo importante para nosotros es que ante la cantidad de pedidos que teníamos, que eran muchísimos, intentamos cumplir con la mayoría de ellos. Hay dotaciones para el Poder Judicial, hay dotaciones para el Ministerio de Educación y Cultura en los diferentes organismos, hay dotaciones, por ejemplo, para la Dirección Nacional de Catastro, que es un organismo que tiene ciertas dificultades. Entendíamos que teníamos que reforzar su presupuesto de inversiones y de gasto de funcionamiento. Hay diferentes ítems que fueron contemplados por la coalición, requerimientos también de funcionarios públicos, de COFE, o sea, se hizo un esfuerzo muy grande. ¿Quedó conforme? Yo quedé conforme sabiendo que en el Senado se juega un segundo tiempo. Este partido tiene 2 tiempos. ¿Y qué puede cambiar en el Senado? Y en el Senado esperemos que primero que no cambien lo que nosotros arreglamos en diputados, esa siempre es nuestra expectativa, pero también existe la posibilidad de conseguir algunos fondos más para poder también terminar de solucionar determinadas temáticas que la Cámara de Diputados no lo pudo hacer por un tema de tiempo y un tema financiero, ¿no? A veces el Senado tiene un poquito más de tiempo porque hay una demora entre que se manda, digamos, la rendición entre diputados y el Senado, hay un tiempo más. Entonces, con ese tiempo y pudiendo conseguir algunos recursos más, creemos que podemos solucionar otras temáticas que también hacen a lo que es la construcción de políticas públicas, porque creo que ese es el mensaje principal, más allá de hablar de números, ¿no? La construcción de políticas públicas para poder reforzar políticas públicas que nos parecen que están buenas y que le hacen bien al Uruguay. ¿Cómo se ha procesado, siendo que es la última rendición de cuentas de este periodo, es decir, con posibilidad de aumento, al interior de la coalición? Te pregunto porque, bueno, me imagino que con la oposición es otra el debate y la discusión, pero pensando en que ya estamos como en vísperas, si es que ya no estamos, de inicio de una campaña electoral y que cada sector tiene que marcar, o cada partido tiene que marcar su impronta. ¿Cómo se ha procesado? Lo que siempre se intenta en estos ámbitos es escuchar a los compañeros de los diferentes sectores y los diferentes partidos de la coalición y ver si las propuestas tienen un marco de racionalidad y le hacen bien a las diferentes políticas públicas. Nosotros intentamos apoyarlas todos juntos, ¿no? Claro, pero marcando, no sirve esto para marcar el propio perfil. Sí, cada uno marca, por supuesto, cada uno marca su perfil con propuestas que tiene cada uno. Yo hice una propuesta que no tiene costo, que me parece que es esencial para el país, que tiene que ver con la creación de una comisión interinstitucional para discutir el tema de las variables demográficas, ¿no? El tema poblacional de nuestro país. Esto quedó en relevancia en la última reforma de la Seguridad Social, hubo un diagnóstico sobre el tema, vivimos cada vez más, por suerte, la expectativa de vida ha crecido mucho, pero tenemos un gran problema que es la tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad ha bajado mucho en nuestro país. 59.000 nacimientos en el año 95 a 30 y pocos mil, 34.000 en el año 2021. O sea, esa baja tiene una repercusión no solamente en materia de seguridad social, sino en la sustentabilidad, incluso hasta económica del país. Entonces, yo creo que en esta comisión se tiene que discutir políticas que tiene que seguir el país, claro, ¿no? Adelante. Entonces, digo, a ver, esta fue una propuesta que nosotros hicimos, quedó plasmada y quedó votada. Claro. Una pregunta, tenemos que ir redondeando, pero el otro día leía que no hay
se incorporaron algunos artículos vinculados a el funcionamiento de las sociedades anónimas deportivas. Y había una advertencia concretamente del abogado Leonardo Costa, que tendrían que estar, que tendría que haber más controles sobre las mismas, sobre quién las financia y sobre todo además que aporten. ¿Están faltando controles? ¿Se está liberalizando, digamos, los controles del Estado cuando hay riesgo, por ejemplo, de lavado de activos? No, yo no creo que sea así. ¿En qué quedó? Se aprobó. En el Se día de aprobó ayer, tal cual como venía. Tal cual como venía del Poder Ejecutivo. Yo lo que creo es que también se ha venido avanzando mucho, por ejemplo, en la lucha contra el lavado de activos. De hecho, el año pasado, la última rendición... Igual hay menos casos, ¿no? Nosotros, registrados. Sí, eso es preocupante, pero a través de la Fiscalía especializada en lavado de activos que creamos el año pasado, ahora sí hay una cantidad de casos que están siendo estudiados por el fiscal. Hay muchos casos que han sido denunciados por parte del Banco Central. Nosotros hicimos la pregunta cuando vino el fiscal general de la Nación. Y ahí se viene avanzando. Yo creo que hay que seguir avanzando. A mí me toca este año ser el presidente de la Comisión de Transparencia, Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, que es fundamental en la normativa hacer algunos ajustes para poder tener un mayor control. Digo, no solamente basta con el control que puede ejercer la CENACLAF, ¿ah?, o el Banco Central, sino que tiene que haber normativa de apoyo a la justicia y a la Fiscalía. Bien, te estaremos consultando por esos temas entonces, Conrado Rodríguez. Muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, a las órdenes.